Hola a todos, damas, caballeros, futuros médicos, a los que ya son médicos, a los que les interesa hablar sobre salud. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Me presento ante ustedes. Mi nombre es Jaime Prieto Cabrera. Soy estudiante de medicina de la Universidad Privada del Valle de La Paz, Bolivia. Bueno, empecemos. Hoy les voy a hablar de ictericia. ¿Sabías que la ictericia es la coloración amarilla de las escleras, de la piel y de las mucosas? Tal vez, no sé, cuando te digo que es la coloración amarilla, vos piensas en un Minion. Tal vez, ¿quién dice? Tal vez sí, tal vez no. Pero no, es algo así. Tenemos acá una imagen de un paciente con ictericia. Podemos ver, miren, la piel con un tono más amarillento a comparación del paciente normal. Miremos los ojos. La esclera está amarilla a comparación del paciente normal, ¿no? Acá podemos ver mejor la imagen de las escleras amarillas. ¿Por qué se da la ictericia? Se da por una elevación de la bilirrubina sérica, por un aumento de la bilirrubina sérica. ¿Qué es la ictericia? La ictericia, por favor, tenemos que quedar esto grabado, es un signo. Por favor, es un signo, entendamos eso. La ictericia no es una enfermedad, es un signo. ¿Un signo de qué? De una hepatopatía o de algún trastorno hemolítico. Aunque también hay excepciones que pueden llegar a ser fisiológica. Más adelante les voy a hablar de eso. Sigamos. Sábelo todo, mi parte más interesante, la que más me gusta. Bueno, la ictericia es causada por una hiperbilirrubinemia. Como mencioné antes, es el aumento de la bilirrubina sérica en el torrente sanguíneo. Es mejor empezar examinando a un paciente ictérico por las escleróticas. ¿Por qué? Las escleróticas son ricas en elastina y la elastina es, ¿cómo les explico? La bilirrubina tiene mucha afinidad, pero mucha afinidad a la elastina y es por eso que las escleróticas van a ser el primer punto de inspección ante una ictericia. Después vamos a revisar la mucosa sublingual, después la tez, la piel, pero tenemos que tener claro de que estas inspecciones, estos exámenes, se los hace con luz natural, ya que la luz fluorescente puede darnos algún falso positivo. En personas de tez clara, es más fácil llegar a ver la coloración en la piel a comparación de las personas con una tez un poco más oscura, ¿no? Esto me gusta contar, ¿no? Que cuando es crónica la ictericia, puede llegar a tornarse ligeramente verde. Verde, como Hulk. No, Hulk tiene un tono verde más oscuro de estar muy enojado. Esta ictericia es ligera. Podemos ver acá, miren la esclerótica verde, pero verde claro, más tirado a amarillo. Bien, continuemos. También podemos ver un aumento de la bilirrubina en la orina, porque la orina puede llegar a tornarse más oscura, puede llegar a tener una coloración de té o de bebida de cola. Imagínense cuán oscura puede llegar a ser. Yo les decía hace rato de que la ictericia no siempre es patológica, puede ser también fisiológica por una carotenodermia. Nuestro diagnóstico diferencial va a ser una carotenodermia. ¿Y esto por qué? Se puede dar por fármacos como la quinacrina, que es un tratamiento para malaria, yardiasis, infecciones por tenia. Va a presentarse en 4 al 37% de los pacientes que lo consumen como un efecto secundario, una reacción adversa. Luego tenemos también a los pacientes, a los individuos, a las personas que tengan una dieta muy rica en carotenos. Como los carotenos, como ejemplos les puedo mencionar la primera, la que todos consumimos, yo creo, que es la zanahoria. Después tenemos la calabaza, tenemos el melocotón, la naranja. Estos alimentos pueden llegar
dar al paciente un tono ictérico, pero tenemos que tener claro de que ahí no es patológico. Sigamos. Para hablar de hiperbilirrubinemia tenemos que primero hablar del metabolismo de la bilirrubina. Y empieza así. Tenemos a nuestro eritrocito, que ya viejo, después de cumplir su ciclo de vida de 120 días, tiene que descomponerse. ¿Dónde? En el macrófago. ¿Qué va a pasar acá? Acá la hemoglobina va a dividirse en globina y el grupo M. Y este grupo M es muy importante y es por eso que lo puse en negrillas. Nos va a dar 1, el hierro y 2, la protoporfirina. Y esta protoporfirina es muy importante porque va a volverse en bilirrubina no conjugada. De ahí la bilirrubina no conjugada va a ir de la mano, por así decirlo, con la albúmina. La albúmina va a ayudar a transportar esta bilirrubina no conjugada a la fábrica de nuestro organismo, que es el hígado. Una vez estando en el hígado, para ser más específicos, no sé, en la oficina de recursos humanos, por así decirlo, ¿no? En el hepatocito va a darse la conjugación de esta bilirrubina no conjugada o indirecta y va a llegar a ser bilirrubina conjugada o bilirrubina directa mediante una enzima que es muy importante, que es la uridin difosfato glucuronil transferasa. Tal vez en algunos libros ustedes la vean como UDPGT abreviado y algunos solo utilizan UGT, que no los confunda, por favor. Una vez jugada la bilirrubina, va a ir a almacenarse, a guardarse, a depositarse a la vesícula biliar mediante la bilis. Bien, una vez teniendo la vesícula, la bilis en la vesícula, esta va a pasar al tracto digestivo, para ser específicos, al duodeno. ¿Para qué? La bilis tiene una función para degradar alimentos grasos con esta bilirrubina, ¿no? Entonces, una vez en el intestino delgado, la bilirrubina conjugada va a pasar, gracias a las bacterias, a urobilinógeno. Y este urobilinógeno va a pasar a ser urobilina, la cual va a pasar por dos vías. La primera va a ser excretada y eliminada en su 80% por las heces fecales, dándole esa coloración. Y el otro 20% va a volver a la vía sanguínea, va a ser reabsorbido, va a irse a la vena porta, y de este 20% van a pasar dos cosas. Uno, el 90% de este 20% va a volver al hígado y va a volver a cumplir todo este ciclo ya mencionado, y el otro 10% se va a ir a los riñones y va a ser filtrado y se va a eliminar mediante la orina. Es por eso que la orina va a tener esta coloración amarillenta, pero nunca como un té o una bebida de cola. Sigamos. Para el diagnóstico de la hiperbilirrubinemia, tenemos dos métodos que son muy fidedignos, muy utilizados, son confiables. Bueno, empecemos. El examen sanguíneo. El examen sanguíneo va a realizarse, como todos sabemos, mediante una toma de muestra, va a ir al laboratorio y ahí el bioquímico va a realizar el método de Vandenberg. Este método de Vandenberg, mediante compuestos químicos, mediante sus procesos, va a darnos resultados de la bilirrubina conjugada, la bilirrubina no conjugada y la bilirrubina total. Tenemos que tener muy claro y muy en cuenta que los valores normales de la bilirrubina conjugada tienen que ser siempre menor a 0,3, 0,4 como máximo miligramos decilitro. La bilirrubina no conjugada oscila entre el 0,1 a 0,6 miligramos decilitro y la bilirrubina total nos tiene que dar entre 0,1 a 1,2 miligramos decilitro. No nos olvidemos de esto que es muy importante. Después tenemos el examen general de orina. No me voy a explayar mucho en esto porque en el canal van a poder ver que tenemos un video respecto a este tema. Pero tenemos la prueba
de la tira reactiva en la orina. Nuestro paciente va a dejar la muestra de orina en laboratorio. El laboratorio lo que va a hacer es meter esta tira reactiva en el frasco de orina y así darnos si es que hay positivo para bilirrubina en la orina. Sigamos. Etiología para la hiperbilirrubinemia. Tenemos dos tipos de hiperbilirrubinemias. Tenemos la hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta y tenemos la hiperbilirrubinemia conjugada o directa. Tenemos que mencionar que la hiperbilirrubinemia no conjugada va a ser prehepática y hepática. Los síndromes característicos de este son el síndrome de Crigler-Najjar tipo 1 y tipo 2. El síndrome de Gilbert, les voy a hablar de estos síndromes más adelante. Tenemos también la ictericia fisiológica del recién nacido o eritroblastosis fetal. Tenemos también patologías como la esferocitosis, la drepanocitosis, que son hereditarias. Tenemos también algunas adquiridas como la anemia. Podemos mencionar acá la anemia hemolítica microangiopática. Tenemos también alguna hemólisis de origen inmunitario, parasitosis como el paludismo, por ejemplo. También tenemos por algún problema de eritropoiesis ineficiente, ineficaz. Acá podemos mencionar a la talasemia, por ejemplo. También puede darse por algunos déficits de vitaminas, como ser la cobalamina, el ácido fólico, etc. Luego tenemos la hiperbilirrubinemia conjugada. Acá, al contrario de esta, que era prehepática y hepática, va a ser hepática y poshepática. Igual tiene sus síndromes característicos, que son el síndrome de Dubin-Johnson y el síndrome de Rotor, que son muy característicos. Tenemos la enfermedad hepatocelular, la coledocolitiasis o, de manera más vulgar, los cálculos biliares y el uso de algunos fármacos, como ya mencioné, la quinacrina, en el tratamiento de la malaria. Sigamos. Les dije que les iba a hablar de los síndromes más importantes, más conocidos de la hiperbilirrubinemia no conjugada. Acá tenemos, primero, el síndrome de Crigler-Najjar tipo 1. Es muy raro, muy raro. Es característico de recién nacidos. Hay una ictericia intensa. El recién nacido es amarillo, patito, por así decirlo. Con mucha frecuencia, esta bilirrubina va y se acumula en los núcleos basales del cerebro, lo que ocasiona un kernicterus y posterior a esto, la muerte, ya sea o en la lactancia o en la infancia. Los pacientes lastimosamente fallecen al tener esta patología. ¿Por qué se da? Se da porque estos pacientes carecen, no presentan la enzima uridine-difosfato-glucuronil-transferasa. Entonces, al no tener esta enzima, no conjugan la bilirrubina y no la eliminan. Luego tenemos el síndrome de Crigler-Najjar tipo 2. ¿Es más frecuente que la tipo 1? Sí. Ellos tienen, a comparación de la otra, la enzima uridine-difosfato-glucuronil-transferasa, pero esta trabaja de manera mínima, no trabaja de la manera óptima para conjugar la bilirrubina. Los pacientes suelen alcanzar la vida adulta, no fallecen como en el Crigler-Najjar tipo 1. Suelen usar un tratamiento con fenobarbital que va a potencializar a la enzima ODPGT. Y bueno, también son sensibles y propensos a presentar un kernicterus, o sea, la acumulación de bilirrubina no conjugada en los núcleos basales del cerebro. Luego tenemos el síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert se caracteriza por la conjugación deficiente de la bilirrubina por una menor actividad de la uridine-difosfato-glucuronil-transferasa. Continuemos. Tenemos la hiperbilirrubinemia no conjugada, Acá tenemos el síndrome de Dubin-Johnson, que consiste en ¿qué? En una mutación en el gen MRP2. Estos pacientes conjugan la bilirrubina, pero tienen un déficit al excretarlas en los conductos biliares. O sea, hay un problema para transportar
esta bilirrubina a los conductos biliares. Luego tenemos el síndrome de Rotor. Esta patología presenta una ictericia asintomática que no es muy percibida. Es una patología frecuente, pero no afecta tanto a los pacientes como en las hiperbilirrubinemias no conjugadas. ¿Cómo tenemos que evaluar a un paciente que llega ictérico a la consulta? Bien, nosotros tenemos para empezar que hacer una buena, muy buena anamnesis. ¿Por qué? La anamnesis, como sabemos, nos puede llegar a dar hasta un 70, un 80% del diagnóstico final. Entonces tenemos que hacer una anamnesis basándonos en, uno, la dieta. Tenemos que ver de que el paciente no esté con una ictericia fisiológica, como les mencioné. Que no esté consumiendo fármacos que puedan conllevar a una ictericia. Luego que el paciente, tenemos que ser minuciosos, muy minuciosos. Preguntarle al paciente si no ha recibido alguna transfusión sanguínea, porque puede haberse contagiado alguna patología que pueda afectar al hígado, ¿no? Tampoco tenemos que descartar, tenemos que sí o sí preguntar si es que el paciente se ha tatuado últimamente, si es que ha tenido relaciones sexuales y si es que al tener las relaciones sexuales se ha cuidado o no. También si es que en los últimos días previos a la ictericia el paciente ha consumido bebidas alcohólicas. Sabemos que las bebidas alcohólicas son dañinas para el hígado. También tenemos que relacionar mucho este signo con alguna sintomatología. Por eso les digo que la anamnesis es muy importante. Tenemos que preguntar si el paciente tiene alguna, no sé, artralgia, una mialgia. Ambas cosas pueden hacernos pensar en una hepatitis viral. Tenemos que preguntarle al paciente si es que tiene prurito, si es que presenta algún exantema, si es que ha tenido alteraciones en la orina, en las heces fecales, en la coloración de estas dos cosas. Si es que el paciente presenta algún dolor o escalofríos, esto tal vez nos puede hacer pensar, nos puede conllevar a lo que les mencionaba antes, que son los cálculos biliares. Luego tenemos el examen físico, que también es muy importante como la anamnesis. En el examen físico vamos a valorar, a enfocarnos, para empezar, en el estado nutricional de nuestro paciente. Después tenemos que ver si es que hay alguna atrofia muscular, debido a que estas atrofias musculares con ictericia nos hacen pensar mucho en cáncer de páncreas, que es letal, en una cirrosis. También podemos observar algunos estigmas de alguna hepatopatía crónica, van a disculpar, como ser las arañas vasculares, eritemas palmares, ginecomastia, circulación venosa abdominal en la conocida y tan... Nunca se olvida esto, ¿no? La cabeza de medusa, alguna contractura de Dupuytren, hipertrofia parotídea, etc. Luego tenemos los exámenes de laboratorio, que son muy importantes para el perfil hepático, para la ictericia, para la patología que estemos pensando. Nosotros vamos a pedir la bilirrubina total, que es muy importante, la bilirrubina directa o conjugada, pero también tenemos que pedir marcadores hepáticos, como ser la fosfatasa alcalina, la ALT, que es la alanina aminotransferasa, la AST, que es la aspartato aminotransferasa. Vamos a pedir la albúmina para ver si es que la bilirrubina no conjugada se está transportando de manera adecuada con la albúmina. Tenemos que ir siempre relacionando desde lo más pequeño hasta lo más grande. Hay que ser muy minuciosos, exhaustivos, por así decirlo, ¿no? Luego tenemos que ver si es que el paciente tiene algún trastorno hepatocelular o colestático. En los trastornos hepatocelulares vamos a ver las hepatitis virales. Entre estas hepatitis virales podemos pensar en la hepatitis B, podemos pensar en la hepatitis C, también podemos pensar en una hepatitis por virus de Epstein-Barr, por citomegalovirus. Tenemos también la hepatitis alcohólica, que es muy frecuente. Tenemos algunas intoxicaciones por fármacos, que es predecible, pero depende también del uso indiscriminado de los fármacos por parte del paciente.
Por ejemplo, el acetaminofén puede llegar a darnos ictericia cuando se habla de una toxicidad. Intoxicación del ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nuestro paciente consume mucho té de Jamaica, por ejemplo, mucho cava cava, cloruro de vinilo, mucho caroteno, va a llegar a tener esta coloración ictérica. También tenemos la hepatitis autoinmunitaria. En los trastornos colestáticos tenemos la hepatitis viral, al igual que en el otro lado, pero más característico y más específico la B y C. La hepatitis alcohólica igual se encuentra acá. Tenemos intoxicación por fármacos, ya mencionados, pero también podemos mencionar fármacos como ser la quinacrina, tenemos síndromes paraneoplásicos, la colangitis, tenemos la cirrosis biliar, infecciones como ser la tuberculosis, un linfoma, una amiloidosis, las neoplasias, ya sean benignas o malignas. Tenemos las benignas como una coledocolitiasis que puede causarnos, ¿no?, una neoplasia en la vesícula, por ejemplo. También podemos hablar de malignas como un cáncer de páncreas, un cáncer de vesícula. Sigamos. Ya para acabar, concluir, les voy a dar el top 7 de lo más importante de nuestro tema que estamos tocando, que es la ictericia, ¿no? Bien, número 1. La ictericia es un signo, por favor, doctores. Ya son todos doctores en formación. La ictericia es un signo. Esta nos va a dar indicios de alguna patología hepática, algún trastorno hemolítico, pero por favor no es una enfermedad. Número 2. Primero tenemos que ver las escleras. Ya les mencioné que la elastina es como les digo, es afín, se engancha, se agarra de la mano de la bilirrubina. Entonces, como las escleras son ricas en elastina, van a ser el punto número 1 en agarrar este tono amarillo. Número 3. Tenemos que examinar con luz natural. Les repito, la luz fluorescente puede darnos falsos positivos, puede jugarnos en contra. Por favor, examinemos con luz natural. Número 4. Tenemos que siempre acordarnos de esto. La enzima encargada de conjugar la bilirrubina en directa es la UDPGT, uridine difosfato glucuronil transferasa. Muy, muy importante esta enzima. Número 5. Los valores de la bilirrubina tenemos que saberlos siempre. Decíamos de que la bilirrubina directa, los valores son menores a 0,4 miligramos de decilitro. De la bilirrubina indirecta es de 0,1 a 0,6 miligramos de decilitro y de la bilirrubina total de 0,1 a 1,2 miligramos de decilitro. Número 6. La ictericia puede no ser patológica. Tenemos que tener bien claro eso. Puede llegar a ser fisiológica o puede ser un efecto secundario de algún fármaco que nuestro paciente esté consumiendo. Entonces, les reitero, puede no ser patológica porque puede ser una carotenodermia. Número 7. Puede clasificarse, no puede. Se clasifica en no conjugadas y conjugadas. Me refiero a las hiperbilirubinemias, no a las ictericias. Por favor, tengamos claro eso. Y para concluir, si es que les toman algún examen, por favor, tengamos claro de que la bilirrubina se eleva cuando hay hemólisis, cuando hay obstrucción biliar, cuando hay daño hepático. No cuando te miro y no me miras, como dice Juan Luis Guerra. Por favor, no nos dejemos engañar. Espero que este tema les haya servido. Muchas gracias por atender, por verlo hasta ahora. Abajo en la descripción les voy a dejar unos enlaces para que ustedes puedan acceder a la bibliografía de la cual yo hice esta presentación, que es Medicina Interna de Harrison en su 19ª edición y nuestra semiología clínica del Dr. Chamorro en su 4ª edición. No olviden suscribirse al canal y seguir viendo nuestros videos. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien.